Seguimos hablando en esta edición central de lo que tiene que ver con el impacto de la guerra en Medio Oriente en los distintos mercados y puntualmente la decisión que adoptó el gobierno norteamericano que lidera Donald Trump de bloquear los distintos puertos iraníes que están en el estrecho de Hormuz, uno de los ejes claves de este conflicto que ya lleva más de un mes. Hablamos con Nelson Illescas, es especialista en negociaciones internacionales de GPS. Vos mencionabas el cierre definitivo, hay que ver qué grado de definitivo tiene, por cuánto tiempo es definitivo. Los impactos se empiezan a ver y lo tuvimos hace un par de semanas cuando el cierre vino por el lado de Irán. Ya tuvimos una buena muestra de lo que puede ser esto. Si se diera, Nelson, una continuidad de este conflicto, ¿cómo esto va a repercutir en el reflujo internacional, ¿no es cierto? En materia también de logística, de transporte, de costos. Uno de los problemas que se genera en esa región es, bueno, toda la vuelta que hay que dar para evitar el estrecho de Hormuz si uno quiere comercializar con la región, lo que genera un sobrecosto de los fletes. También hay un sobrecosto dado por la prima por la guerra, por así decirlo. Hoy por hoy los principales afectados son los países asiáticos que van a empezar quizás a mirar con mayor atención otros orígenes para abastecerse de productos energéticos. Ahí se abre una oportunidad para Argentina. En lo que es el productor, obviamente en el corto plazo el precio va a ser el impacto en los fertilizantes, en los precios de los insumos. Recordemos lo que sucedió hace un par de campañas cuando estalló el conflicto en Ucrania. eh, Ahí Rusia también es un abastecedor importante de fertilizantes y de petróleo, por lo cual nos da un proxy bastante interesante de cómo puede impactar. Lo que nosotros es que en ese momento la subida de precios, bueno, implicó quizás una menor utilización de insumos, pero es algo que se puede sostener solamente una campaña o durante un periodo relativamente corto de tiempo. Ahí es donde se empiezan a buscar nuevos orígenes, pero la aparición de nuevos orígenes de estos productos no es tan sencilla, no es tan rápido y suele ser mucho más costoso. Entonces, ese primer impacto que se ve puede ser en fertilizantes, también obviamente el precio del petróleo trasladado al precio de los combustibles, que es un insumo fundamental para todos los labores en el campo, el transporte, etcétera. Entonces, quizás los dos principales problemas pueden venir por ese lado. Sobre el conflicto en el estrecho de Hormuz, también hablamos con el especialista de la Fundación INAI, Maximiliano Moreno. Lo que a mí me parece importante es encuadrar este proceso y lo que está sucediendo ahora concretamente con el estrecho de Hormuz dentro de un marco mucho más global. Creo que cometeríamos un error si no viéramos a este acontecimiento como parte de un proceso bastante más amplio de debilitamiento del multilateralismo, del orden basado en reglas, de la previsibilidad y donde claramente aparecen nuevos actores relevantes en el comercio mundial, como China y como India, sobre todo, y también Rusia, que a partir de su poderío económico, militar, tecnológico, empiezan a cuestionar a Estados Unidos un liderazgo a nivel global, y esto es parte de la descomposición del orden internacional que conocimos durante varias décadas. Así que esto me parece que es un poco el marco general que tenemos que tener de referencia al momento de evaluar esta situación particular. Si vas a la situación particular, bueno, la verdad es que las novedades uno las va teniendo día a día. El fin de semana tenemos la expectativa de que esto se resolviera, no ha sido así, pero lo que es importante tener presente es cómo está Argentina frente a esta situación. Y acá déjame destacar dos acontecimientos. Lo primero es que en un debilitamiento de un orden multilateral y donde los organismos internacionales no cumplen las funciones que cumplieron durante varias décadas, empiezan a cobrar relevancia los acuerdos comerciales más bilaterales o plurilaterales, acuerdos más reducidos. Acá, bueno, el acuerdo con la Unión Europea y el acuerdo con Estados Unidos y otros acuerdos que está negociando Argentina a través del Mercosur son cada vez más importantes porque todo lo que es el paraguas global o de reglas globales se está debilitando, así que es importante estos acuerdos porque son más que reglas, son verdaderas asociaciones estratégicas y geopolíticas. Así que pone en valor lo que se ha hecho estos últimos meses. En otra parte de la entrevista, Moreno insistió sobre las consecuencias que tiene este conflicto de Hormuz para el mundo.
Si querés, la buena noticia es que el impacto directo del estrecho de Hormuz para nuestra agroindustria es más bien limitado porque no es una ruta o no es un choke point por el cual transite gran parte de nuestra producción de granos, de subproductos y de carnes. Sí tenemos un impacto indirecto. Y el impacto indirecto es lo que estamos viendo ahora, que tiene que ver con la suba de los costos, los problemas que hay con la logística, el incremento en los precios de transporte, por supuesto, fertilizantes, es decir, solamente los fertilizantes han subido entre 3 y 4 veces lo que han subido los granos. Porque si vos me decís, bueno, que suben los insumos, pero es un producto que uno o es un valor que uno lo traslada al precio final del commodity, bueno, en definitiva, el principal perjudicado es el consumidor por un tema natural de inflación, pero la producción agrícola no debería verse fuertemente afectada. Pero acá lo que vemos es que hay un gran aumento en el costo de los insumos y esto no se está trasladando. ¿Qué puede pescar la Argentina si tiene la política y la visión suficiente estratégica a nivel mundial en este río revuelto? ¿Qué productos, qué sectores, qué rubros son los que pueden verse beneficiados ante la instalación, ¿no?, de este debilitamiento del multilateralismo o por nuestra posición, bien decía, geográfica? Así como durante mucho tiempo nuestro principal activo era que producíamos productos agrícolas de altísima calidad e inocuidad, eso se le ha sumado el tema de la sostenibilidad como una bandera en este último tiempo, porque es una demanda que ya está muy instalada en el mercado. Yo creo que una tercera variable que va a ser absolutamente crítica en los próximos años va a tener que ver con la estabilidad de los flujos de provisión de productos agrícolas. O sea, no alcanza solamente con estas dos variables, sino sobre todo los mercados asiáticos y los mercados que son fuertemente dependientes de la importación de alimentos. Y vos pensás que en los próximos años la importación de alimentos va a crecer entre un 13 y un 14%, y los países que son deficitarios en la importación de alimentos y que tienen que traerlos de afuera son países que están o cerca de los conflictos bélicos o donde las rutas marítimas pasan por estos choke points. Y acá te estoy pensando en Medio Oriente, Norte de África, Sudeste Asiático. Yo creo que el valor de la estabilidad en estos flujos va a ser clave. Repasamos ahora los mercados financieros, cómo cerraron las principales monedas en la Argentina. Ya lo vemos con ustedes en pantalla. Hoy todo para abajo respecto del peso argentino. El euro 1.535 para la compra, 1.635 para la venta. El real 266 comprador, 281 vendedor. Dólar minorista Banco Nación 1.335 para la compra, 1.385 para la venta. Dólar mayorista, el divisa Banco Nación 1.345 compra, 1.354 venta. Con este último tipo de cambio calculamos el tipo de cambio efectivo. Empezamos por el trigo. 7,5% es el impuesto para exportar, 1.252,45 el tipo de cambio efectivo. El maíz 8,5% paga de retenciones, 1.238,90 el tipo de cambio efectivo. La soja 24% es el derecho de exportación, 1.029,5 centavos el tipo de cambio efectivo. Derivados de la soja 22,5%, 1.049,35. Derivados del girasol 3% lo que pagan, 1.313,40. Harina de trigo 3,5%, 1.306,60. Y carne vacuna y carne aviar que pagan un 5% de retención. El tipo de cambio efectivo 1.286,30 quedó en este lunes. Por último, repasamos el tipo de cambio alternativo, dólares financieros. Hoy el dólar MEPO Bolsa operó en baja respecto del peso argentino, 1.404,69, el contado con liqui en alza, 1.491,37. Dólar blue en el mercado paralelo recupera terreno respecto del peso argentino, cerrando en este arranque de semana a 1.400 pesos. Nueva pausa en la edición central, enseguida regresamos con más.